Doctor. Gracias, muy amable. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar la clase de antígeno-anticuerpo, que es el complejo antígeno-anticuerpo, que realmente este conocimiento ustedes ya lo tendrían que tener, o muchas cosas de las que nosotros vamos a hablar ustedes ya las han escuchado. No vamos a meternos en detalles de otros temas que tienen que ver con la inmunología, porque en este caso vamos a específicamente hablar del complejo antígeno-anticuerpo. Es solo para afianzar algunos conocimientos. Yo siento que este tema es el más básico y el más esencial para entender muchas de las cosas y muchas de las circunstancias que se dan en algunas patologías en seres humanos, ¿verdad? Cabe destacar que también este complejo antígeno-anticuerpo cabe en dos tipos de hipersensibilidades que ustedes ya las han estado viendo. Me imagino que tienen una clase de hipersensibilidades para ver la hipersensibilidad tipo uno, la 2, la 3, la 4 y todo así sucesivamente. Entonces, este complejo antígeno-anticuerpo tiene que ver específicamente con dos hipersensibilidades, que es la hipersensibilidad tipo 1 y la hipersensibilidad tipo 2, que ya la vamos a ir desarrollando. Pero en qué consiste el complejo antígeno-anticuerpo? Vamos a hacer prácticamente una exploración del sistema de inmunidad que tiene el organismo y cómo éste va a reconocer de alguna manera un microorganismo o de alguna manera una sustancia o un agente que no es parte del organismo, que es un atacante externo, y entonces es el que vamos a llamar antígeno, y cómo los anticuerpos, que son las células de defensa, van a poder destacar en este punto o en esta clase, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo del antígeno anticuerpo? Es que el anticuerpo detecta el antígeno, o sea, lo externo que no tendría que estar, y él va a, por medio de todos esos mecanismos que ya conocemos, que la fagocitosis, que el sistema de complemento, que la hipersensibilidad, por todos esos sistemas que ustedes han estado viendo en clase, me imagino, entonces es como vamos a detectar estas amenazas y contrarrestar estos efectos, ¿verdad? Bien, entonces, como un medio introductorio, vamos a decir que el sistema inmunológico protege al organismo frente a microorganismos, toxinas, sustancias extrañas mediante mecanismos altamente especificados, ¿sí? Bueno, especializados, perdón, pero de alguna manera también específicos. Entonces, esto que ustedes ven en inmunología es lo básico para entender cómo la respuesta del cuerpo se da mediante cualquier sustancia, microorganismo, ya sean estas bacterias, ya sean estos virus, ya sean estos parásitos o algunos tipos de toxinas, sustancias, como algunos alérgenos que dan reacciones anafilácticas, que es la hipersensibilidad tipo 1, ¿verdad? O el asma bronquial, que también cabe en la hipersensibilidad tipo 1, y lo de los microorganismos que cabe más en la hipersensibilidad tipo 2, ¿verdad? Porque es un medio de respuesta inflamatorio más lento. En cambio, en la hipersensibilidad tipo 1 es una respuesta inflamatoria más acelerada, más rápida, ¿verdad? Y entonces el proceso es más catastrófico. Y también algunos otros sustancias extrañas, como por ejemplo eh, cánceres, ¿verdad? Que generan algunas sustancias, algún ataque, ¿verdad? O también el mismísimo embarazo. ¿Sabían ustedes que las embarazadas, cuando están en su periodo de gestación, el sistema inmunológico baja? El sistema inmunológico baja. ¿Por qué el sistema inmunológico baja? Porque si el sistema inmunológico en la mujer embarazada estuviera muy alto, ella detectara el embarazo como un agente extraño y lo atacara y lo destruyera el sistema inmunológico. Es por eso que el sistema inmunológico en las mujeres embarazadas, cuando empieza el embarazo, baja. Y es por eso que también son oportunas para ser atacados por algunos tipos de enfermedades, ¿verdad? Bien. La reacción clave, una de las herramientas más importantes del sistema inmune es la reacción entre antígeno y anticuerpos. Para mí la más clave de entender y la más clave de por qué se dan algunos tipos de tratamientos que en la clase vamos a ir resumiendo. Como les digo,
hay muchas de las cosas que ustedes aquí van a escuchar que ya las han visto en clase, que ya las han escuchado en su vida como estudiantes de medicina, como futuros médicos, pero que no está de más siempre afianzar estos conocimientos para que sean la base de los tratamientos que ustedes van a dar en un futuro, ¿verdad? Entonces, esta herramienta importante del sistema inmune es la reacción entre antígeno y anticuerpo, donde ambas se unen de manera específica formando el complejo antígeno-anticuerpo, que es como se llama la clase, ¿verdad? Bien, siempre es importante cuando empezamos una clase definir cuáles van a ser los objetivos de la clase, con lo que yo me voy a ir de esta clase o con lo que el maestro quiere que el estudiante se vaya después de esta clase. Para mí es bien importante siempre destacar los objetivos porque así ustedes van a poder definir qué es el aprendizaje que esta clase les va a dejar o los puntos importantes en los cuales el maestro puede preguntar en algún momento. Entonces, el objetivo del aprendizaje de esta clase es, primero, definir qué es un antígeno, definir qué es un anticuerpo y definir a qué se le vamos a conocer como complejo antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Luego, explicar cómo ocurre la unión entre ambos componentes del antígeno anticuerpo y describir las propiedades características de esta reacción. Además, aplicar diagnósticos basadas en esta reacción, ¿verdad? Bien, conceptos básicos. Los dos conceptos básicos de la clase o del tema del día de hoy es definir lo que es un antígeno. Y vamos a decir que un antígeno es una sustancia extraña capaz de estimular una respuesta inmune en el organismo. Como lo vimos en la introducción, el antígeno va a ser cualquier sustancia extraña, el cual es capaz de producir una respuesta inmune al organismo. ¿Y qué va a ser un anticuerpo? Los anticuerpos que también se conocen como inmunoglobulina y que también es necesario que sepan que todas las inmunoglobulinas son proteínas y estas proteínas, que son anticuerpos, inmunoglobulina, producidos por los linfocitos B, que es la primer línea de defensa del sistema inmunológico, los linfocitos B, para reconocer y unirse específicamente a los antígenos, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? En primer lugar, tienen que conocer que los anticuerpos son producidos por los linfocitos B, pero también hay otra línea de defensa como los linfocitos T, ¿sí? Entonces, para que más o menos entendamos este proceso, yo siempre uso de ejemplo, uso de ejemplo la defensa de los linfocitos, pero en los linfocitos ustedes tienen que saber, ¿sí? Que los linfocitos forman parte de lo que en un hemograma lo vamos a conocer como glóbulos blancos, ¿sí? Y los glóbulos blancos están compuestos por linfocitos, por eosinófilos y por neutrófilos. Al nivel que ustedes están, ya tendrían que hacer una lectura correcta de un hemograma completo. Busquen un hemograma, lean un hemograma, busquen el apartado donde dice glóbulo blanco y ustedes ahí van a poder ver el diferencial de los linfocitos, de los eosinófilos y de los neutrófilos. Y es bien importante saber que los linfocitos se van a elevar o se van a deprimir en todo caso si hay un problema viral, ¿sí? Y si los eosinófilos están altos es porque hay un problema de parásito o alérgico, ¿sí? Y si los neutrófilos están altos, es porque hay un problema bacteriano. Y esas son cosas esenciales porque eso va a ser el día a día de cada médico. Y los médicos tienen que ir viendo cómo es el manejo de los glóbulos blancos, porque estos son las respuestas que tenemos nosotros ante un microorganismo o una sustancia o una toxina que se van a elevar, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, nosotros, dentro de los glóbulos blancos tenemos los linfocitos. Dentro de los linfocitos, en los procesos virales, ¿sí? Puede haber un gran problema. Puede haber un gran problema porque o pueden estar muy altos, ¿sí? Pueden estar muy altos
Y eso nos quiere decir que nosotros estamos ante una enfermedad viral, ante una enfermedad viral, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué es lo esencial en esto? Que ustedes tienen que saber el valor normal de todos estos componentes. Y el valor normal de los glóbulos blancos ronda entre 5 y 10. 5 y 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en enfermedades como el dengue? El dengue, un ejemplo. En el dengue, los glóbulos blancos están bajos. Esto es en el dengue, o sea que están en menor de 5.000, ¿sí? Y en el dengue va a haber una linfocitosis. ¿Por qué? Porque como es viral, ¿y cuánto es el diferencial entre neutrófilo y linfocito? Acá, que tienen que estar más o menos el neutrófilo entre 50, el linfocito tiene que estar entre el 45% de las células y el eosinófilo tiene que estar en el 5% de las células totales del glóbulo blanco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los glóbulos blancos en el dengue están abajo de 5.000 y el diferencial del linfocito está arriba del 45%. O sea que podemos decir que van a tener un diferencial de los glóbulos blancos del 70%. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos está diciendo? Que son los glóbulos blancos, porque aquí entran los linfocitos, los eosinófilos, los neutrófilos, que la defensa está baja, o sea que ha disminuido la defensa, o sea que los glóbulos blancos disminuyen, los linfocitos se suben porque es un proceso viral, quiere decir que el organismo es vulnerable ante este efecto. Pero, ¿cuál es el otro efecto importante? Que como si a ustedes les dan una enfermedad en el cual se van a elevar los anticuerpos, en este caso la inmunoglobulina, como por ejemplo en la varicela, a las personas que ya les dio varicela, jamás en su vida les va a volver a dar varicela. ¿Por qué? Porque cuando ya les dio varicela, quedan células de memoria en esta enfermedad, quedan células de memoria en esta enfermedad y cuando esta enfermedad vuelve a entrar a tu organismo, ya los anticuerpos, o sea, lo que forma parte de las inmunoglobulinas, los anticuerpos, ya detectan la enfermedad y se van a unir al antígeno y lo contrarrestan. Lo limitan a que produzca una enfermedad. Entonces, esto es lo importante de conocer estos conceptos básicos del complejo antígeno-anticuerpo, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda hasta este momento o algo en lo que le pudiera aclarar si se ha quedado alguna duda. Quiero ver esto cómo se... ¿Alguien? ¿O todo está bien claro? Hola, ¿están por ahí? ¿Están escuchando o no se escucha? Todo Todo claro, claro. doctor. Ok, como les digo, algunas cosas de estas ustedes ya las han escuchado, ya las han visto y realmente lo que estamos es afianzando conocimiento. Ustedes cuando vean una clase o que digan algo, ay, pero esa clase yo ya la vi, ustedes vuelvan a la ver, vuelvan a repetir, porque esto es lo que les va a servir para toda su vida. Y yo por eso siempre les digo, el buen médico es aquel que se forma sabiendo bastante teoría porque ustedes no van a poder ir a la práctica si la teoría es deficiente y van a hacer todo de manera rutinaria. ¿Cómo de manera rutinaria? Ah, que, que al vecino lo mordió el perro y le pusieron vacuna antirrábica, pero ustedes me van a poder explicar por qué le pusieron vacuna antirrábica. Si no saben teoría, no lo van a poder explicar. Entonces, pero ustedes como si van a saber teoría, sí lo van a poder explicar y eso es bien importante que también la teoría vaya de la mano con la práctica, ¿verdad? Entonces, como vimos, los anticuerpos son las inmunoglobulinas y ojo con el juego de inmunoglobulinas porque es bien importante que ustedes detecten que las inmunoglobulinas forman parte del diagnóstico de alguna enfermedad, ¿verdad? Bien, quiero ver.
Bueno, entonces vamos a detectar algunos tipos de inmunoglobulina. Para ustedes como médicos, hay tres inmunoglobulinas que son las más importantes. Vamos a destacar entonces la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina E. ¿Y por qué les digo yo que son las más importantes? Pero ustedes tienen que conocer que también existe la inmunoglobulina A. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina A sirve mucho para detectar procesos infecciosos en la boca. ¿Sí? Sirve mucho para detectar algún tipo de tumor en la boca, porque este está presente sobre todo en las mucosas y entre ellos la saliva, que es una de las más importantes. Entonces, cuando ustedes sospechan un proceso infeccioso en la boca, dejan una inmunoglobulina A para saber qué proceso infeccioso o tumor puede existir. Pero bien, sigamos con la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, que es lo que les corresponde más a un médico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas van a ser las bases para el diagnóstico cuando ustedes estén presentes en algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Entonces, siempre es destacar que la inmunoglobulina G dice que es la defensa principal del organismo, es la más abundante en suero, pero yo les voy a dar otra característica de la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G habla de cronicidad. De cronicidad. ¿Qué quiere decir que es crónica? O sea que es una enfermedad que está en el organismo con una duración de más de 15 días, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, y la otra importante es la inmunoglobulina E, que esta nos va a detectar que una enfermedad es aguda, o sea que la enfermedad tiene menos de 15 días, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la sospecha de una enfermedad, ¿sí? Tienen la sospecha de una enfermedad, ustedes mandan la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M para ciertas enfermedades. Y dependiendo cuál de estas les salga positiva, ¿sí? Cuál de estas les salga positiva, entonces ustedes van a detectar si el paciente tiene la enfermedad en este momento o quiere decir que la enfermedad la tuvo, ¿verdad? Por ejemplo, yo les voy a explicar, aquí quiero ver si salen. Bueno, voy a utilizar entonces acá porque quería poner la pizarra, pero en este momento no me da la opción aquí. Bien, voy a utilizar, por ejemplo, vamos a hablar un poquito del dengue. Ay, disculpen que yo así me gusta manchar mucho porque así uno va aprendiendo y a uno también se va acordando de las cosas. El dengue. El dengue es una enfermedad, ¿sí? Que dura aproximadamente de 7 a 10 días en su fase enfermedad, ¿sí? ¿Cuál es la característica del dengue? Que el dengue tiene una dualidad en el cual la enfermedad, cuando crea anticuerpos, te protege contra la enfermedad, pero dependiendo del tipo, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí voy a poner solo de ejemplo el dengue tipo 1, el dengue tipo 2, ¿sí? Y el dengue hemorrágico, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos dengue, ¿sí? Dengue, ustedes mandan la inmunoglobulina M, ¿sí? Y la inmunoglobulina M, como es una inmunoglobulina que se eleva en la fase aguda, esta va a estar positiva después de los 5 días de enfermedad, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si ustedes mandan la inmunoglobulina M antes del tercer día, esa inmunoglobulina M le va a salir negativa. Es por eso que se manda al quinto día. ¿Sí? Pero ustedes pueden mandar la inmunoglobulina G contra el dengue y esa les puede salir positiva. Y la inmunoglobulina M antes de los 5 días les va a salir negativa. Pero si la inmunoglobulina G les sale positiva, ¿qué es lo que les está diciendo? Les está diciendo que este paciente tuvo la enfermedad, pero que en este momento no la tiene, ¿verdad? Entonces, porque la inmunoglobulina M todavía no se ha
positivizado, digamos, de alguna manera. Pero si ustedes le mandan la inmunoglobulina M después de los 5 días, ¿sí? Y le sale positiva, quiere decir que el paciente sí tiene la enfermedad del dengue, ¿verdad? Eso es un juego que se da con muchas enfermedades, incluyendo la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M como estudio diagnóstico, ¿verdad? Y tenemos otro tipo de inmunoglobulina E que yo se la señalé que es bien importante porque esta inmunoglobulina E es la que se implica en las alergias y que es defensa frente a parásitos. O sea que si un paciente está en una reacción alérgica tipo asma bronquial, la inmunoglobulina E es la que se implica o la que se eleva en este daño porque es una reacción alérgica y tiene que ver mucho con la hipersensibilidad tipo 1, ¿sí? Con la hipersensibilidad tipo 1, ¿verdad? Como les digo, en esta clase vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 1, que es la que se conoce como anafiláctica, y la hipersensibilidad tipo 2, que es la que se conoce como citotóxica, porque la hipersensibilidad tipo 3 y la tipo 4, que la otra es la de inmunocomplemento, y la otra que es las reacciones a células extrañas, ya son otro tipo de hipersensibilidad que no van incluidas en esta clase, pero me imagino que las tienen incluidas en la materia y que tienen que ser de conocimiento general de ustedes, ¿verdad? Bien, entonces el complejo antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Es la unión específica entre un antígeno y un anticuerpo. Siempre el ejemplo que ponen es el ejemplo que van a encontrar en toda la literatura, es el ejemplo de una chapa, ¿sí? Con una llave, que la llave tiene que calzar para esa chapa para decir que encontramos frente a un complejo antígeno-anticuerpo. Más sin embargo, yo les voy a utilizar otro ejemplo, ¿verdad? Esta unión no implica la información de enlaces covalentes, sino que se basa en interacciones no covalentes como puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, las interacciones hidrofóbicas y las interacciones electrostáticas, ¿verdad? La suma de estas fuerzas débiles generan una unión estable y funcional entre el antígeno y anticuerpo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son las uniones que vamos a encontrar en la unión del antígeno-anticuerpo? Vamos a encontrar una parte que se llama epítopo, que es la zona específica del antígeno que es reconocida por el anticuerpo, también llamada determinante antigénico, y nos vamos a encontrar con una parte que se llama parátopo, que es la zona variable del anticuerpo que reconoce y se une al epítopo con una alta especificidad. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para la creación de medicamentos, para la creación de sueros, para la creación de tratamientos para atacar microorganismos, agentes y atacar agentes y de alguna manera detectar el antígeno, su parte, para que el tratamiento, la vacuna o el suero, todo lleve la porción que sea para que se una y para que no ataque el microorganismo. Por eso es que los complejos anticuerpos son los más importantes para defender al microorganismo. Ya sean estos por células de memoria o ya sean estos por un tratamiento. Quiero hacerles una pregunta. Y yo quiero que alguien me participe y me diga de alguna manera si ustedes saben, alguien voluntariamente, si no, pues voy a señalar a alguna persona, que ustedes me digan cuál es la diferencia o cuál es la diferencia, que me imagino que ya lo han visto en otras clases, pero yo quiero explicárselos en este momento, si no lo han visto, la diferencia entre la inmunidad activa y la inmunidad pasiva y que me den un ejemplo de esto. Alguien de manera voluntaria. ¿Alguien? O si no, yo menciono a alguien. Yo creo que la inmunidad pasiva es la que nuestro propio cuerpo es la que produce los anticuerpos. Más sin embargo, la otra, la pasiva, es cuando se reciben anticuerpos que ya están hechos, como
como sueros o como las inmunoglobulinas. Bien, dame un ejemplo entonces de inmunidad activa y un ejemplo de inmunidad pasiva. De la inmunidad activa es como las infecciones virales naturales en nuestro cuerpo, o sea, se enferma y produce los anticuerpos, o sea, normalmente. Y la pasiva, ajá, como dije, pues casi siempre es de los sueros, o incluso también puede ser hasta de la madre y la leche materna también. Ok, bien. Les voy a poner de ejemplo la persona que es mordida por un perro, ¿sí? Y que nosotros lo vamos a proteger contra la rabia, ¿sí? Entonces, cuando la, cuando la mordida es considerada grave, o sea que es mordida de los dedos, de la cara, de los genitales, es grave. Entonces, el cuerpo no tiene, ¿sí? No tiene la capacidad para reaccionar rápido porque en 10 días ya le ha dado rabia a este paciente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, a ese paciente se le inyecta suero, suero antirrábico. ¿Y qué es el suero antirrábico? El suero antirrábico son porciones de anticuerpo ya formadas que van a ir a pelear con el antígeno. Y estas porciones de suero se inyectan en la lesión donde fue la mordida y intramuscularmente, pero ya son anticuerpos formados. ¿Sí? Entonces esa es una inmunidad pasiva porque el organismo no está reaccionando ante este agente, sino que nosotros le estamos dando el anticuerpo para cuando el agente esté, el anticuerpo ya está formado, ¿cierto? Bien, un ejemplo de inmunidad pasiva. La inmunidad activa es la colocación de la vacuna antirrábica. ¿Qué es lo que son las vacunas? Las vacunas son agentes, en este caso virus, los cuales ya están atenuados su porción virulenta, o sea, la porción de enfermar, si no solo detecta la presencia del virus sin producir la enfermedad. Entonces, cuando tú le pones una vacuna, el cuerpo reacciona pensando que está la enfermedad y el cuerpo genera anticuerpos ante esa sustancia. Algo básico y esencial, pero yo conozco médicos que no pueden explicar esto. Así que yo, Maite, te felicito por la explicación porque tienes por lo menos el concepto bien formado entre la inmunidad pasiva y la inmunidad activa o ya con un ejemplo clásico que se aplica prácticamente las dos tipos de inmunidad, ¿verdad? Entonces, yo les quiero explicar este complejo del epítopo con el parátopo para que entiendan algo bien importante. Cuando alguien va a crear una vacuna contra un virus específicamente, porque las vacunas que más se crean son contra los virus, ellos ven, ¿sí?, la porción del epítopo que pueden unir con la porción del parótopo para saber cómo se va a dar la unión. Yo les dije que el ejemplo más claro era la llave con la chapa, pero yo aquí les traigo otro ejemplo que es prácticamente para ir formando un rompecabezas. Entonces yo aquí les vengo a explicar algo bien importante. Les voy a explicar algo, por ejemplo, que ocurre en el VIH. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que nunca han podido encontrar una vacuna contra el VIH. ¿Por qué? Aparte que ustedes ya saben que el ataque del virus del VIH se da, ¿a quién se da? A la línea de defensa, a los linfocitos. Es por eso que los niveles de CD4, que son las células específicas que ataca el VIH, estos van disminuyendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ustedes dejan un hemograma y le dejan los glóbulos blancos, estos glóbulos blancos van a estar probablemente de 4.000. ¿Sí? Y los linfocitos van a estar de 20%, que recuérdense que yo les dije en la primera diapositiva que tendrían que estar un diferencial 45-50 neutrófilos con linfocitos. Entonces,
En el paciente VIH se encuentra esto, está atacando la línea de defensa, específicamente los linfocitos, las células CD4, que son parte de los linfocitos también de la línea de defensa. Y los glóbulos blancos están bajos porque se está arrastrando la línea de defensa y los linfocitos están bajos porque recuerden que es un proceso de todo que tiene que ver con la etapa viral. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el VIH? Que es un ejemplo que yo les puedo poner porque es un virus, pero ¿por qué no se ha podido crear una vacuna? Porque el virus, sí, el virus del VIH es un virus mutante, ¿cierto? Entonces, cuando esta gente está detectando el epítopo del antígeno para crear un parótopo, este epítopo ya no es así, sino que probablemente ya va a ser así, triangular. ¿Por qué? Porque va evolucionando, va cambiando el microorganismo en el agente humano, va cambiando. Entonces, cuando se crea una vacuna con el parótopo necesario para el anticuerpo, para ir a atacar el virus, la forma del epítopo del antígeno ya es diferente, ¿sí? Y es por eso y esencial que ustedes entiendan este proceso y se los explico con un virus que aparte de ser muy común, es muy estudiado, ustedes lo tienen que conocer como médicos, ¿cierto? Entonces, esto es un, un ejemplo claro de cuando no funciona un epítopo con un parótopo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron para crear la vacuna del COVID? Detectaron el epítopo del antígeno, o sea, la parte que va creando la enfermedad, la virusidad en este caso, y le crearon un anticuerpo para ir creando el parótopo, para ir deteniendo el avance del virus, para que cuando llegue el anticuerpo vaya atacando cada proceso infeccioso y vaya creando células de inmunidad, en este caso, que puede ser una inmunidad activa por crear la vacuna para que pueda reaccionar ante este agente infeccioso, ¿verdad? Entonces, la complementariedad estructural entre el epítopo y el parótopo es la base molecular de la especificidad inmunológica y es básico que nosotros la entendamos, ¿verdad? Yo que ustedes cuando sean médicos van a ver a un paciente y van a decir, mordido por la rabia, póngale la vacuna, póngale suero, si es de gravedad, pero ese no es el sentido de ser médico. El sentido de ser médico es que ustedes puedan explicarme a mí por qué la vacuna, por qué el suero, por qué se da, cuál es el tipo de reacción que se da y ese es el ejemplo. Porque yo, por ejemplo, puedo tratar un paciente con asma bronquial. Me llega una paciente a mí ahorita con una crisis de asma bronquial, hiperventilando, con chillido de pecho, con sibilancia, con ronco en ambos campos pulmonares, con tiraje, con aleteo nasal. Y yo rápido voy a saber, le voy a poner spray de salbutamol, le voy a poner beclometasona, le voy a poner un toque de metilprednisolona, le voy a poner clorfeniramina. ¿Pero por qué le vas a poner clorfeniramina a un asma bronquial? Porque es un componente alérgico. Si yo veo a un médico de la UNIVO refiriendo a un paciente con asma bronquial donde un neumólogo, yo voy a decir, está bien porque sabe que no sabe y lo va a referir donde un neumólogo y está bien. Pero está mal, porque la base del componente de asma bronquial no es neumológico, es alérgico, no es de un antígeno o de una bacteria que va a producir una infección en los pulmones, sino que es una reacción alérgica. Así que los pacientes con asma bronquial se refieren donde un alergólogo, no donde un neumólogo. Pero eso solo los estudiantes que entiendan esto y los médicos que entiendan eso van a poder entender por qué un asma bronquial tienen que referirlo donde un alergólogo. Porque yo veo un montón, asma bronquial, referencia a neumología. Y, o sea, no aprendió bien inmunología básica. Porque no entiende que la reacción del asma bronquial es alérgica. Y es por eso que cuando ustedes tienen un paciente con alergia, porque es un proceso inflamatorio de una reacción anafiláctica que se está dando a un antígeno, ¿sí? Es una reacción a un alérgeno que existe en el ambiente, el polvo, las cucarachas, la rata, la mamá, el papá, la mujer. Es un ambiente alérgico. El estrés te puede desencadenar una crisis de asma bronquial.
¿sí? Por eso es que cuando llegue el asma bronquial, ustedes le tienen que poner clorfeniramina porque se está dando un anticuerpo inmunoglobulina E que es para las alergias, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante que ustedes entiendan entre los sitios de unión del epítopo, que es la parte del antígeno, y el parótopo, que es en la parte del anticuerpo. Algunas características de esta reacción o de este complejo, como lo queremos llamar, una principal es la especificidad. ¿Por qué? Porque cada anticuerpo reconoce únicamente su antígeno correspondiente. O sea que no existe como los sueros antiofídicos, que los sueros antiofídicos ustedes ponen cuando es un mordido por serpiente. Es necesario que ustedes sepan el tipo de serpiente para que puedan hacer una reacción sobre este tipo de serpiente, pero hay sueros antiofídicos que son un poquito más general para atacar el veneno, las toxinas del veneno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existe una inespecificidad en este suero y va a ir a atacar al azar, ¿verdad? En el caso del complejo antígeno-anticuerpo, el anticuerpo solo va a ir a atacar al epítopo por el cual fue creado y va a ir a atacar este antígeno o este virus o esta bacteria o este parásito, lo que sea, en la línea de defensa de los linfocitos, ¿verdad? Existe una reversibilidad. La unión puede deshacerse bajo ciertas condiciones físico-químicas, ¿verdad? Y existe una afinidad y avidez. Afinidad, que hay una fuerza de unión, y una avidez, una fuerza total de todos los sitios que existen, que están como una unión más firme que en otros casos, ¿verdad? Y también existe la rapidez, una reacción que ocurre de forma rápida una vez que un antígeno anticuerpo se encuentra, la unión no es de manera inestable. Aquí vemos una palabra que probablemente jamás la habíamos visto, que es la avidez. Y podrán decirme y tener la duda, bueno, al menos yo abandero siempre que las clases solo son una guía para que el estudiante aprenda lo básico, pero si ustedes quieren profundizar más, tienen que ir a leer más. Yo, yo como soy cuando leo una clase, yo les voy a decir, yo leo especificidad y yo entiendo qué es especificidad. Yo leo reversibilidad y yo entiendo qué es reversibilidad. Entiendo afinidad, pero yo leo avidez y yo no sé qué diablos es avidez. Yo voy, agarro hoy con la IA, con Google, es pecado que ustedes no sepan algo que esté en una diapositiva de una clase. Entonces yo veo avidez. ¿Y de qué diablos es avidez? Y voy y lo pongo. Ya sé que es avidez. Hoy sí, ya sé que es avidez. Así se estudia, chicos. Así, corrigiendo todo lo que dicen las diapositivas. Porque si ustedes van dejando vacíos en las diapositivas y no van incluyendo la investigación, ustedes no van a salir de la duda nunca. Siempre van a ser ignorantes en ese sentido. Pero vamos, que como esta es una clase, ustedes no me lo han preguntado, pero yo se lo voy a decir porque en algún momento yo también les voy a dar clases de ginecología, yo también les voy a dar clases en diagnóstico físico, tutorías en diagnóstico físico, un montón de veces que nos vamos a ver, como siempre se los he dicho. El otro ciclo creo que no nos vamos a ver porque ya no alcanzo a dar la materia de ética y tenemos nosotros a nuestro maestro, que es el maestro Rivas, que él está deseoso de darles clases a ustedes. Él es un filósofo, antropólogo, eh, él también tiene de mucho metodología y técnicas de investigación, sabe de ética. Y él es el que les va a dar, creo yo todavía, creo que él es el que le va a dar la materia de ética a petición personal y yo con todo gusto sueldo porque tengo demasiada carga. La verdad que no alcanzo, aunque ética es una materia que yo doy hasta con los ojos cerrados. Así que aprendan mucha ética, solo que la diferencia entre alguien que sepa de ética y alguien que sea médico y que sepa de ética es que no es lo mismo, porque con un médico ustedes van a ver casos clínicos. No es lo mismo que te dé la materia a alguien que se está jugando la vida por otra persona a que te la dé a alguien que solo sabe de ética. Pero alguien que no ha estado en un quirófano, en una sala de operaciones, que no ha tenido la vida de un paciente en su mano, que no entiende la relación médico y paciente porque nunca va a estar en esa relación, no podría dar
mejor la clase, pero él es una persona que sabe mucho de ética. Así que por lo menos este año no voy a dar ética, tengo que dar bioquímica, los dos grupos de antropología, voy con diagnóstico físico, con las clases de ginecología, parte de la coordinación, ya ética ya no me daba, ¿verdad? Pero aprendan mucho de ética y que eso les va a servir en la vida. Entonces, siguiendo a lo de la avidez, que no me lo estaban preguntando, pero vengo yo, como estamos en clase, yo se lo voy a explicar. Porque yo si me están dando esta clase, yo le diría al maestro, maestro, ¿pero qué es avidez? Pues vengo y se los explico. Ah, disculpen que yo mancho la diapositiva y así como no tengo pizarra, aquí va a ser. Existe una enfermedad, por ejemplo, que se llama toxoplasmosis, que ustedes la tuvieron que ver en microbiología. Yo creo que ustedes no han visto enfermedades transmisibles, ¿cierto? Todavía no han visto enfermedades transmisibles. No, ¿verdad? Quiero ver el chat, quiero ver el chat. Mm, la marca Samsung está hablando. Bueno, yo quiero ver. Nada. Bueno, sigamos. La toxoplasmosis. Sí, yo creo que ustedes no han visto enfermedades transmisibles. ¿En qué año se ve? Sí, el otro ciclo ustedes ven enfermedades transmisibles, pero ya vieron microbiología, así que ya saben que el toxoplasma es producido por un parásito que se llama Toxoplasma gondii. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que yo les voy a explicar en qué consiste la prueba de avidez. Tengo yo una mujer embarazada, que es el campo en el que a mí, pues yo me siento, ahí nadie me gana, ¿verdad? Porque por eso soy especialista de embarazada. Entonces les voy a poner un ejemplo de una embarazada que también les va a servir para toda su vida, porque ustedes como médicos generales en un principio o en su servicio social o en el internado van a tener que ver embarazadas. Pero digamos que es una embarazada que vemos sus factores de riesgo y le toca quedar un estudio de toxoplasmosis. Esta clase de toxoplasmosis yo se las doy cuando ustedes vayan a quinto año. Esta clase yo se las doy. Por eso recuerdo muy bien esto de lo que les voy a hablar, pero es algo que ustedes tienen que aprender. Entonces, tengo una paciente que ha tenido muchos abortos. Entonces yo digo lo primero en mi historia clínica. Señora, ¿y usted tiene gatos en su casa? Sí, ok. Entonces yo pienso, oh, esta paciente puede tener Toxoplasma gondii, toxoplasmosis. Entonces viene el médico, o sea, ustedes, astuto, y dice, le voy a mandar la inmunoglobulina contra el toxoplasmosis, ¿cierto? Entonces voy y le dejo la IgG y le dejo la IgM contra el Toxoplasma gondii. Este es un examen de laboratorio. Inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, que son anticuerpos. ¿Anticuerpos qué? Que van a ir a luchar contra el antígeno del Toxoplasma gondii, que ven que es un parásito. Estas pruebas de anticuerpos se mandan no solo a los virus, se mandan también a parásitos y bacterias. ¿Por qué? Porque la línea de defensa está en los linfocitos y los linfocitos lo que va a crear son anticuerpos ante cualquier microorganismo, incluso aunque sea una incompatibilidad sanguínea RH que se da en las pacientes que son RH negativo y reciben una transfusión RH positivo, se da también ahí la reacción antígeno-anticuerpo. Fíjense que yo tengo un libro, pero que después se las voy a hablar, que se llama Inmunohematología. Es un libro muy bonito que yo tengo, que lo traje para presentárselos, para que ustedes entiendan algunos temas. ¿Cómo hago yo cuando veo un libro? Yo veo y me voy y digo, ah, esto me interesa. Yo creo que ustedes tienen mucho que ver también con lo del sistema ARH, que lo van a ver. Creo que hasta un laboratorio tienen sobre eso y también tienen un laboratorio sobre la prueba de embarazo porque también ahí se utiliza el antígeno anticuerpo. Entonces, hay un libro que se llama, yo veo el índice y digo, ah, este tema yo no lo entiendo, yo lo voy a leer. Y leyendo otro tipo de que este es más para los de laboratorio clínico, ¿cierto? Pero ustedes tienen que entender todo. O sea, ustedes son el jefe. Ustedes tienen que entender de enfermería, ustedes tienen que entender de radiología, ustedes tienen que entender de laboratorio clínico, ustedes tienen que entender de ultrasonido, porque ustedes son el jefe, ustedes son el doctor. Aquel solo entiende radiología
pero ustedes lo tienen que entender porque ustedes son los que son completamente profesionales en todas las ramas. ¿Aquel solo entiende laboratorio clínico? Yo tengo que entender laboratorio clínico también, porque yo soy el médico, yo soy el que voy a estudiar los exámenes, los resultados y por qué se los dejé, ¿sí? Yo tengo que saber de enfermería porque sé lo que la voy a poner a hacer. O sea, imagínense para lo que se están preparando ustedes, para ser el capitán de la nave, ¿cierto? Todos, todos ellos, no es que van a trabajar para usted, porque es un equipo, pero literalmente van a trabajar para que usted haga mejor su trabajo. Entonces, ustedes son el capitán del barco, en un hospital, en una clínica, donde sea. Entonces, tienen que tener conocimiento vasto sobre todo, ¿verdad? Entonces, yo mando la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Ya hablamos que la inmunoglobulina G es cronicidad y la inmunoglobulina M es ¿qué? Agudez, ¿sí? O sea, una enfermedad aguda. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces nosotros tenemos una paciente que le sospechamos toxoplasma y se la mandamos y yo mando inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Y ya a mí me dicen la inmunoglobulina G está positiva y la inmunoglobulina está negativa. Alguien voluntariamente que me diga, ¿le da tratamiento usted a esta paciente o no le da tratamiento? Hola, ¿alguien voluntariamente? Creería que no, porque como la inmunoglobulina G está positiva, es porque ya ha combatido contra esa enfermedad. Ujú. Bien, sí, no se le da tratamiento. ¿Y por qué vengo al caso yo? ¿Por qué vengo al caso? Porque yo he recibido referencias de médicos generales que no son de la UNIVO, ciertamente, que mandan la inmunoglobulina G positiva y me la refiere para tratamiento, para tratamiento. Y entonces yo digo, ¿para qué? Si ya la enfermedad quiere decir que la tuvo, no quiere decir que la tiene, ¿sí? Así aplica para todo. Entonces, en la Toxoplasma gondii, digamos que yo le mando otra vez la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, y esta inmunoglobulina M sale positiva. Esta inmunoglobulina M sale positiva. Entonces, esto me quiere a mí hacer sospechar que la paciente tuvo la enfermedad y tiene la enfermedad, o sea que tiene una historia de primo infección o tiene una infección secundaria. Entonces, aquí es donde entra en juego la prueba de avidez. ¿Por qué? Porque yo tengo esta paciente y yo necesito saber si es que la paciente tiene la enfermedad o no la tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la prueba de avidez mide la unión fuerte que existe entre antígeno anticuerpo, pero de la inmunoglobulina M, ¿sí? ¿Por qué de la inmunoglobulina M? ¿Por qué le voy a mandar la prueba de avidez, chicos? ¿Por qué? Porque si la prueba de avidez de la inmunoglobulina M, esta inmunoglobulina M tarda hasta 6 meses en negativizarse. Entonces yo estoy con la duda en esta enfermedad en específico si la paciente tiene o no tiene la enfermedad porque ya la inmunoglobulina que está positiva. Entonces, y la inmunoglobulina M tarda 6 meses en negativizarse. Entonces yo estoy con la duda. La paciente tiene la enfermedad o ya quedó la inmunoglobulina M alta y ya está en cronicidad porque están las dos elevadas. Entonces, mando la prueba de avidez. Y entonces la prueba de avidez me va a detectar si los enlaces antígeno-anticuerpo de la inmunoglobulina M son fuertes, o sea, son altos, esta enfermedad ya es crónica. Pero si en la prueba de avidez me sale que es baja, quiere decir que los complejos antígenos anticuerpos, ¿sí? Son enlaces débiles, baja la prueba de avidez, entonces quiere decir que esta paciente está con una enfermedad aguda y le doy tratamiento, ¿cierto? ¿Se entendió? No sé si no me lo quieren decir en audio, díganme en el chat si se entendió o no. Ok, qué bien que lo hayan entendido.
Entonces, esa es la importancia de la prueba de avidez. Y como lo entendieron, pues posiblemente en el examen les salga una pregunta similar. ¿Qué son los resultados de la unión de este antígeno anticuerpo? Los resultados, primero, neutralización, o sea que hay un bloqueo de las toxinas y del virus. Hay una opsonización que marca patógeno para fagocitosis. Existe un complemento que activa la cascada del complemento y existe una aglutinación que agrupa células o particulares y también existe una precipitación que forma precipitado insoluble. Este es el resultado de la unión antígeno-anticuerpo, pero vean que ustedes aquí están teniendo varios temas de la materia, ¿sí? Ven que también van a haber temas de las barreras físicas que tienen que ver, el sistema del complemento, la incompatibilidad que se da por la medio de aglutinación, la fagocitosis que se da por medio de las opsonizaciones, que son otros temas que ustedes me imagino que ya han visto o están viendo en las clases de inmunología, ¿verdad? Bien, ¿cuál es importante en las reacciones diagnósticas? Para empezar, estas son 4 ejemplos de pruebas diagnósticas de reacciones antígeno-anticuerpo. En primero, la técnica de ELISA. Es una técnica enzimática para detectar antígeno, anticuerpo en muestras biológicas. Y existe la aglutinación AOVRH que determina el grupo sanguíneo mediante las aglutinaciones. No me voy a meter mucho en ese tema porque creo que en esta materia ustedes tienen un laboratorio sobre eso donde se los van a explicar bien, pero quiero que entiendan que ese proceso que se da en la aglutinación es un proceso de complejo antígeno-anticuerpo, pero que se da para detectar la parte de los glóbulos, ¿sí? El antígeno-anticuerpo para saber el ataque. Porque es bien importante eso. Por ejemplo, voy con las embarazadas, que es mi agua, es mi piscina donde yo puedo nadar fácilmente. Si nosotros tenemos una embarazada, ¿sí? Que es ORH negativo, pero es su primer embarazo, ORH negativo, ¿cierto? Y esta paciente va a tener un hijo que es ORH negativo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay problema de hemólisis, de incompatibilidad sanguínea RH. Tampoco hay aglutinación ni en la sangre fetal ni en la sangre materna, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si una madre tiene un niño, por ejemplo, que es RH positivo? Y esta madre pasó de sus glóbulos, que son RH negativo, hizo una transmisión placentaria hacia ese niño en alguna amenaza de aborto o algo. Pudo haber una comunicación entre la sangre RH negativa con la RH positiva, ¿sí? ¿Qué pasa? Que puede haber una hemólisis fetal, ¿sí? Y este niño puede morir de una hemólisis fetal. ¿Por qué? Porque se da el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, los anticuerpos celulares detectan esta sangre RH como un antígeno y la atacan y hacen un proceso de aglutinación o de hemólisis en la sangre fetal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una mujer RH negativo tiene un bebé RH positivo, ¿sí? Probablemente si es el primer embarazo y no tuvo amenazas de aborto, ni amenazas de parto prematuro, ni hubo transferencia de eritrocitos en el embarazo, no va a haber ningún problema con este primer embarazo. El problema es cuando tenga un segundo embarazo, ¿sí? Que va a producir una relación de hemólisis, una incompatibilidad sanguínea y nos puede producir un hidrofetal. Y nacen los niños con un edema marcado, un hidrofetal, y es incompatible con la vida. Por eso es que cuando una mujer es RH negativa, se le deja 2 exámenes especiales. Uno que es para el niño y otro que es para la madre. El de la madre se llama CUMS indirecto.
¿Y qué es lo que detecta el CUM? El CUM indirecto. Si está negativo, no ha pasado nada. Y si está positivo, quiere decir que esta mujer ya fue sensibilizada por las células fetales y va a haber riesgos en el otro embarazo si no se quita esa sensibilización. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nace el bebé también se le hace un CUMS, que en el bebé es el CUMS directo, para ver si hay un proceso de hemólisis. Porque entonces si hubo comunicación entre la sangre, el cuerpo del bebé está rechazando los eritrocitos maternos, ¿verdad? Entonces, esos componentes es bien importante. Entonces, cuando una madre es RH negativo y tiene un recién nacido que es RH positivo, se le pone una vacuna que se llama inmunoglobulina para sensibilizar al cuerpo. ¿Por qué? Para que no detecte un embarazo como extraño en el próximo embarazo, ¿cierto? Yo sé que es confuso, pero es algo que probablemente en ese laboratorio lo van a entender. Yo dije que no les iba a decir nada y hasta mucho les expliqué. Pero bien, tenemos otra prueba que se llama la inmunofluorescencia, que es la visualización del antígeno en tejidos usando anticuerpos marcados con fluorocroma, ¿verdad? Y las pruebas serológicas rápidas, que esta es detección rápida de anticuerpos o antígenos en puntos de atención. Por ejemplo, hoy están de moda las pruebas rápidas porque mandar un ELISA es más complicado y más tardado. Pero vamos, yo les voy a dar dos ejemplos de pruebas rápidas. Existe la prueba rápida para el VIH. Se llama así, prueba rápida para el VIH. ¿Y cómo se leen las pruebas rápidas? Se leen como no reactivas o se leen como reactivas. Entonces, si la prueba del VIH es no reactiva, quiere decir que no ha detectado antígenos o complejos antígenos anticuerpos sobre esa enfermedad, que quiere decir que no se están produciendo anticuerpos contra el VIH porque no existen antígenos contra el VIH. Entonces, este paciente o esta persona que se hizo la prueba no tiene la enfermedad del virus del VIH porque no ha detectado antígenos o anticuerpos en esta persona. Entonces, la prueba se manda como no reactiva, ¿cierto? Pero en el caso de que esta prueba rápida, recuerden que estamos hablando de pruebas rápidas, la detecten como reactiva, no quiere decir que el paciente tenga VIH, porque existen tantos falsos positivos que pueden detectar otro tipo de antígenos, anticuerpos y dar una reacción, porque recuerden que es una prueba rápida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si la prueba de reactiva es rápida porque ha detectado reacción antígeno-anticuerpo con el VIH, mandamos un confirmatorio que es un ELISA para VIH y este sí nos va a detectar el antígeno y anticuerpo, el complemento del virus específico sobre esta enfermedad. Y entonces nos va a dar la respuesta si está reactivo o si no está no reactivo. Si está reactivo, si tiene la enfermedad del VIH, y si no está reactivo, ya está limpio y el paciente se da por alta, ¿verdad? Bien, ahora les explico otra prueba rápida. La prueba rápida del BEDRL, que no es una prueba específica, es una prueba sensible, que es sensible, que va a detectar todas las personas posibles que pueden tener sífilis, porque el BDRL es una prueba no treponémica, o sea que solo reporta todos los posibles riesgos de contagio, pero no especifica quién puede tener sífilis. Entonces el BDRL puede ser reactivo igual o no reactivo. Entonces, si el mismo caso, pero si tenemos un paciente que es reactivo, tenemos que
y ir a una prueba que ya sea treponémica para detectar el treponema pálido, que es el agente etiológico de la sífilis, y mandamos una prueba de inmunofluorescencia, que es el FET-ABS. El FET-ABS es una prueba treponémica específica para el virus del BDRL, o perdón, para el virus del, perdón, para la prueba del BDRL. Es una prueba específica en la cual va a detectar el treponema pálido para decir si de verdad existe un complejo antígeno en los tejidos, los cuales se están examinando, ¿cierto? Entonces, eso es nada más para que sepan más o menos cómo funciona esto de las pruebas antígeno-anticuerpos. La importancia clínica de este complejo antígeno-anticuerpo es la base del diagnóstico de numerosas enfermedades infecciosas y antiinmunes. Enfermedades infecciosas, VIH, SIDA, hepatitis B, hepatitis C, dengue, COVID-19, sífilis. Ahora que estoy viendo esto y que estemos hablando de complejos antígenos anticuerpos, vayan al hospital más cerca que les quede de su casa y vayan y inyéctense, vacúnense sobre todo contra, ahorita la vacuna que están dando la hepatitis B. Pónganse la hepatitis B, pónganse la vacuna con el sarampión, contra el sarampión, pónganse la vacuna contra la influenza, vacunas gratis que las están regalando. Y yo no concibo que ninguna de todas ustedes, mujeres, porque todas ustedes aplican para que se pongan la vacuna del VPH, aunque no tengan vida sexual activa en este momento. Pónganse la vacuna del VPH. Aprovechen. El VPH es una enfermedad que se da ya cuando ustedes estén viejitas y no han detectado si su misma pareja, si su mismo esposo se las pudo haber transmitido, porque el hombre es transmisor silente, no da síntomas y transporta el VPH y se lo pasa a la mujer. La mujer padece luego de cáncer de cervix allá por los 40, 50 años, ¿verdad? Entonces, es inconcebible que ustedes como estudiantes de medicina no se hayan puesto todas estas vacunas, ¿verdad? Y si tienen un familiar, vaya, que vayan a la unidad de salud, es gratis, solo van a dar su nombre y les van a poner la vacuna y eso las va a proteger por lo menos contra estas enfermedades, ¿verdad? Así que espero escuchar que todas ustedes, estudiantes de medicina, estén vacunadas, al menos las mujeres contra el VPH y en general todos contra la influenza, contra la hepatitis B y contra el sarampión, que es una enfermedad que ahorita se ha vuelto endémica en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, yo creo que recientemente podríamos hacer un viaje a Guatemala con los chicos de cuarto año y ya todos están vacunados contra el sarampión porque ya saben que es una enfermedad endémica. A eso también, ay, disculpen que la clase está dada con la materia de historia de la medicina porque la doctora Arriaza no me mandó nunca un link de Zoom y yo ya estaba pendiente de esta clase y ya quería salir con esto, ¿verdad? Las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, recuerden que este antígeno anticuerpo también detecta células tumorales, ¿verdad? Y la medicina transfusional, que es la compatibilidad sanguínea y las pruebas cruzadas pretransfusionales, ¿verdad? Diagnóstico de enfermedades VIH, COVID-19, hepatitis y dengue, que ya lo hemos hablado, y la hipersensibilidad tipo 3 que ocurre, que los complejos inmunes se depositan en tejidos y vasos sanguíneos, desencadenando inflamación crónica y daño tisular, ¿verdad? Pero como les digo, principalmente la hipersensibilidad tipo 3 va más con las células T, los linfocitos T, y la hipersensibilidad tipo 1 y 2 va más con los linfocitos B, ¿sí? Que son cosas que ustedes ya tienen que saber a esta edad, ¿verdad? Saber que existen tres tipos de linfocitos: los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos MK, ¿verdad? Cosas que ustedes tienen que saber, básicos: inmunidad pasiva, inmunidad activa, las vías del sistema del complemento, que está la vía clásica, la vía de las lectinas, la vía alternativa y cosas que ustedes ya tendrían que saber como estudiantes, ¿verdad?
de, de inmunología básica, ¿sí? Y nada más para ir terminando con la clase, ya vimos un poquito de la afinidad y la prueba de avidez que ya se las expliqué, y esto es prácticamente la reacción completa, ¿verdad? Un antígeno entra al organismo, los linfocitos B, que es la primera célula de defensa, producen anticuerpos, el anticuerpo reconoce el epítopo, se forma el antígeno anticuerpo y como resultado se dan todo esto que ya les estaba mencionando, que se dan ya sea en el sistema de complemento, que se da en la inmunocompatibilidad, ¿sí? Que es la neutralización, la aglutinación, la opsonización y el complemento cuando se activa, ¿verdad? Entonces, para atacar todo este antígeno que ha entrado al organismo, ¿cierto? Yo siempre las clases mías son prácticas y sencillas, son cosas que ustedes específicamente tienen que saber, ¿sí? Yo no les voy a preguntar que los linfocitos NK1 con un peso molecular de daltones, 25 daltones, que no, eso a mí no me importa. A mí me importa que conozcan esto, ¿sí? Que sepan todo esto de lo que hemos hablado, ¿sí? Que sepan de la hipersensibilidad tipo 1 y 2 que libera anticuerpos, ¿sí? Porque esto es lo que a ustedes les tiene que servir como medio, ¿verdad? Aquí tenemos la inmunoglobulina y su función principal, más una localización, la inmunoglobulina G, defensa principal, que son células de memoria, recuerden, las células de los anticuerpos inmunoglobulina G son células de memoria. La inmunoglobulina M es la que se eleva cuando llega el antígeno por primera vez o que está atacando segunda vez, pero es un nuevo ataque, ¿verdad? Que es la respuesta primaria. La inmunoglobulina A, recuerden que la encontramos en las mucosas, la inmunoglobulina E que la encontramos en las alergias y en los parásitos, ¿sí? Y la inmunoglobulina E que es un receptor de linfocitos, ¿verdad? Preguntas de repaso, ¿qué es un antígeno? ¿Qué es un anticuerpo? La diferencia entre afinidad y avidez y dos pruebas serológicas diagnósticas que ya las hemos mencionado, ¿verdad? Conclusiones claves, la especificidad que se da en la unión anticuerpo, que es altamente específica, basada en la complementariedad epítopo-parótopo. Ya sabemos que no puede funcionar un anticuerpo para otro antígeno al cual no ha sido elaborado. La funcionabilidad, que es una neutralización, opsonización y activación del complemento, que son sus principales efectos. Y existe la aplicación clínica, ¿verdad? Bases del diagnóstico para enfermedades como VIH, hepatitis, COVID, lupus, compatibilidad sanguínea y un montón de enfermedades que ahí no se nombran, pero prácticamente los anticuerpos ustedes los pueden dejar para cualquier enfermedad, como vimos el caso de la toxoplasmosis, como vimos el caso de la sífilis que ni siquiera se menciona y un montón de enfermedades. Básicamente entender el complejo antígeno-anticuerpo es comprender el diagnóstico de las enfermedades que se dan por agentes etiológicos externos, los cuales invaden el organismo, detectan, liberan inmunoglobulinas que son producidas por los linfocitos, que son llamadas anticuerpos, que es una línea de defensa que va a ir a atacar este antígeno para quitarle la posibilidad de producirnos enfermedad o para disminuir el proceso de enfermedad que se esté dando de acuerdo a la patología que sea. ¿Está? Nada más eso que agregar. Yo les explicaba que tenía un libro por acá que quiero ver cómo me salgo de esto. No guardar nada aquí. Que básicamente es este libro que está aquí, que se llama Inmunohematología Básica. La inmunología básica, que en internet está. La inmunohematología básica. Primera edición, este libro es como del año 2014 o 2015, ya es viejo, pero como les dije yo, ¿verdad? Que lo más importante es, nos vamos al temario y vemos, wow, vamos para entender un poquito más, siempre hay que leer un libro, no se tienen que quedar con la clase. Entonces nos vamos al temario y vemos el contenido, los conceptos básicos y fundamentales del sistema inmune, la prueba de la antiglobulina, principios de la genética aplicada a la inmunohematología, pero yo me fui un poquito para entender mucho de esto cuando hablamos de el sistema antígeno leucocitario, el antígeno anticuerpos de los leucocitos y esta parte que es la que competía al tema de hoy, que está en la página 250, que es la que estuve leyendo,
que es esta parte en la cual habla antígenos, anticuerpos de las plaquetas, técnicas de estudio de importancia clínica, y el sistema antígeno leucocitario, y este específicamente, que es el antígeno anticuerpo de los leucocitos, ¿verdad? Entonces, es un libro que me sirvió para repasar un poquito y para recordar algunos términos importantes, pero que la base de conocimiento teórico siempre se tiene, ¿verdad? Bien. No sé si existe alguna pregunta o alguna duda sobre la clase, me la hacen saber, ¿sí? Gracias, 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 Zuleima, Lourdes. Hola, Lourdes, ¿qué tal? Mi gran expositora, Gabriela Reyes, Elian, saludos, Waldir, saludos, Anaí, Dayana Nicole, Zuleima, gracias. Ay, Dios. Nos vamos a seguir viendo. Yo siempre voy a estar aquí con ustedes, pero la verdad que la carga académica ya es mucha, ¿verdad? Y si me pueden ayudar con el trabajo, pues mucho que mejor. Y espero que les haya quedado claro todo. Sin embargo, para mí lo más importante es que ustedes entiendan, porque la materia la van a pasar, primero Dios. Ustedes pueden salir bien en un examen, primero Dios, pero eso no es lo importante. Lo importante es lucirse con su conocimiento, que nadie los vaya a humillar porque no sepan algo, que nadie los vaya a humillar porque no han aprendido algo. Eso es lo importante, que nadie les vaya a decir, uy, no entendés lo que es inmunidad activa, inmunidad pasiva. Uy, no entendés qué es lo que se eleva cuando hay una enfermedad de los anticuerpos, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, cómo funciona. Si tenés duda en una enfermedad, ¿para qué vas a mandar la prueba de avidez? Para mí es importante que ustedes entiendan todo eso, porque yo trabajo en un hospital público y recibo referencia de los médicos de año social de otras universidades y yo veo demasiadas deficiencias, ¿verdad? Entonces, yo como coordinador de carrera del ciclo clínico me he esmerado para que ustedes sepan lo que están haciendo, a lo que se han involucrado y sobre todo para que tengan el conocimiento necesario para funcionar como médicos, ¿verdad? Ya si ustedes quieren ser cirujanos, pediatras, ginecólogos, todo esto les va a servir. Todo esto les va a servir porque en la esencia de la ginecología, que yo como soy ginecólogo, todo esto me sirve. Entonces, eso es lo importante, que cada vez que tengan una clase, ustedes afiancen un conocimiento, que afiancen más de lo que ya saben, ¿verdad? Nunca lo van a saber todo, siempre alguien les va a encontrar un hueco, pero por lo menos lo necesario lo van a saber, ¿sí? Bueno, entonces la asistencia veo que ha sido de 65, no sé cuántos son, ni me importa, no les voy a pasar asistencia, eso ya le compete a la doctora Riaza. Mi competencia era dar esta clase. Yo sinceramente me ofrecía a dar esta clase, ¿saben? Cuando la doctora estaba, porque yo la veía que estaba preparando los temas y le dije yo, mira, dame la clase antígeno anticuerpos, a mí esa clase me encula porque para mí esa es la base de la inmunología. Y yo dije, con que entiendan esa clase van a entender mucho de inmunología. Y yo dije, dámela, yo se la voy a dar. Yo me ofrecí a dársela y porque yo les tengo un cariño a muchos de ustedes y yo sí quería explicarles esta clase para que tuvieran otro conocimiento o por lo menos otro punto de vista de otra persona, ¿verdad? Entonces, no queda nada más que agregar su presencia. Nos seguimos viendo en la universidad y gracias por estar este sábado conmigo. Cuídense y nos seguimos viendo. Cuídense. Feliz día. Nos vemos.